Estamos nuevamente en contacto con Noel Alejandro Leal y ahora, mientras el profe se toma un café, aprovecho y voy yo con esta, su hora. Nuevamente, muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad, nueva y nueva. Nuevo de nuevo, Nueva de sí. nuevo. Empezamos con una muy buena noticia. La vicepresidente ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, señaló que para 2023 va a haber un crecimiento importante en el sector industrial en Venezuela. Me quedé súper. El sector industrial de Venezuela. Tú sabes que Venezuela, como todos los países latinoamericanos en su momento, comenzaron por un proceso de industrialización, ¿no? Aquí casi todas esas políticas fueron conjuntas, ¿no? Venezuela se adelantó un poco al resto de los países latinoamericanos en ese sentido debido al poderío económico que significaba el petróleo y nosotros logramos generar una serie de parques industriales los cuales nunca estuvieron ni siquiera al 50% de su capacidad eran inmensos, eran realmente atractivos. Y la capacidad instalada industrial de Venezuela para la realidad actual no se encuentra ni siquiera en el 80% de su capacidad, del uso de la capacidad instalada. Cifras con industria y de los entes referenciales a eso. Si Venezuela ha tenido regularmente una economía de puertos, una economía donde no se ha estimulado la industrialización y el consumo del producto hecho en Venezuela, por supuesto el chavismo sobreestimuló eso al destruir todo nuestro aparato económico y por supuesto el aparato industrial. Cualquier cosa que se produzca aquí mañana es un gran avance en el fenómeno industrial venezolano. Cualquier cosa que se haga mañana alguien decide montar una fábrica de pegar una tabla sobre la otra, eso es un gran avance industrial en Venezuela comparado con el desastre que vivimos hoy. Siempre empezamos con una buena noticia que solamente es para ellos, porque obviamente nadie más puede creer en esto. El diálogo es poco probable que Venezuela reanude conversaciones con la oposición este año. Es lógico, estamos en diciembre, cada uno quiere cenar con su familia, ya no, no claro. Y ya aparte, las metas principales ya están cubiertas, pues. Ahorita lo que quedan son las negociaciones de cómo se van a financiar las candidaturas de oposición, y eso a veces ellos no quieren tratarlas en público, pues. No es que vamos allá a México y vamos a tener ahí al noruego y algún invitado de los Estados Unidos oyendo a quién le van a dar qué para que sea candidato, o cómo hacer la campaña de otros, si la van a financiar directamente o a través de algún empresario ligado al gobierno. Entonces, ya esa parte la pueden manejar como siempre se hace, de tú a tú y sin las cámaras y con toda tranquilidad. Pero con respecto a el hecho de volverlos a reunir en diálogo y todo lo demás, mira, depende de si sucede algo en el país que motive la necesidad de hacerse sentir, sobre todo en política exterior, como un gran esfuerzo político el hecho de volverse a sentar. Por lo demás, ahorita no hay ese tipo de preocupaciones. Lograron calmar las aguas, ya tienen acceso a los fondos, ya se programó acceso futuro a otros fondos, cada vez se van bajando más y más sanciones. Es decir, lo único que falta es de lo importante en la agenda del gobierno es la liberación de esa app. Por lo demás, no hay apuro por más nada. El que está hablando muchísimo ahora es Nicolás Maduro Guerra, don Nicolásito. Heredero del trono. Claro, pero está hablando como si supiera lo que está diciendo. Como cualquier heredero del trono es una monarquía comunista. Pues fíjate, nosotros estamos en una monarquía comunista. Esto es fascinante, ¿no? Este experimento que funciona desde hace tiempo en Corea del Norte, que por supuesto Fidel a su manera, al legarle a Raúl, también puso su cuota acá. Aquí está más clara, pues.
Nicolásito, como heredero del trono de este feudo marxista, ya está ejerciendo sus posiciones políticas, es representante de Venezuela en asuntos del diálogo, su firma está allí como garante de ese tipo de discusiones. Este, aquí maneja un viceministerio, una dirección que tiene que ver con culto y religiones. Ya ha sido representante del chavismo en reuniones con el gobierno de Nepal. Entonces, la, 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 el ejercicio de su posicionamiento político para heredero del trono se está haciendo cada vez más vigente. Claro, y aparte están pidiendo el levantamiento de las sanciones, porque ¿cómo puede ser que el pobre Maduro padre tenga precio por cabecita? Entonces están diciendo que ellos necesitan la liberación de recursos venezolanos, un descongelamiento. Ese descongelamiento cada vez avanza más, por ahí quedan estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares a los cuales se les tiene hambre. 30.000 millones de dólares. Para que tengan noción de esa cifra, esa es la misma cifra del esquema de comercio, de intercambio comercial de China con Arabia Saudita. 30.000 millones de dólares. Estamos hablando del mayor consumidor de petróleo con el mayor exportador de petróleo juntos en su negocio. Bueno, eso es algo que se van a repartir aquí el año que viene. Claro, pero la ventaja es que la oposición va a administrar junto a la ONU. Entonces, los dos están desesperados por poder poner sus manos en estos fondos. Claro que sí, porque no es la primera vez que de este agavillamiento para saquear a Venezuela, ¿no? Esto cada vez avanza más y cada vez con más público, ¿no? Porque si no repartimos bien, puede que alguien diga, eso no se debe hacer. Entonces es mejor a cada uno colocarle su bozal de faja de dólares. Y hasta ahora esos 3.000 millones están congelados. Estos 3.000 millones, sí, pero eso ya está listo. Eso va directo a la ONU. Lo que está congelado grande que está por allí son los 30.000 millones. Eso es otra cosa. Y el oro todavía sigue quietito en Inglaterra. Quietito por ahora. El gobierno tampoco tiene tanto apuro. El gobierno no va a cometer más acciones legales. Va a esperar que sea el propio gobierno británico quien diga sí. Ya reconocemos a Venezuela, por lo tanto tiene acceso al oro. Y Gerardo Blay no quiso comentar acerca de este tema de los fondos congelados cuando se le preguntó qué estaba pasando. Es que puede estar salivando y se vería mucho en una cámara. Sí, claro, es demasiado dinero como para no estar tan feliz. Exactamente. Noel, grupos armados en las escuelas fronterizas, ¿a qué se debe esto? Ojalá fuese solo en las escuelas fronterizas. Lo que pasa es que estamos hablando de los grupos armados vinculados a la FARC y al ELN. Lo cierto de todo esto es simplemente el ejercicio de la soberanía por parte de este tipo de agrupaciones. Como hemos indicado, en el estado fallido que ha convertido el chavismo a Venezuela, es normal que cualquiera haga ejercicio de la soberanía en lo que es el territorio venezolano. Por supuesto, estas guerrillas, este tipo de elementos guerrilleros sienten que esa es su zona, que eso les pertenece, se lo han ganado o se ha sido entregado, porque es lo que en realidad ha sucedido. Entonces esta presencia es regular y por supuesto es aceptada por los gobernadores de cada una de esas zonas. Para la deserción escolar realmente asusta. Asusta y forma parte del esquema de destrucción general de lo que vive Venezuela. Tú sabes que hace años, nosotros cuando hablábamos más temprano y hablábamos que estamos conversando desde el 2014, hace años yo les colocaba a ustedes un ejemplo de lo que eran los procesos de las misiones, de lo que llaman en Argentina planes y cosas de estas para entretener a la población. Y hablábamos de las misiones en lo referente a la educación. Y les colocaba un ejemplo que fue en vivo, todavía estaba Chávez en el gobierno, y trajeron una señora
que había estado en la misión de alfabetización. Ella era analfabeta. Y en el momento de la presentación de esa señora, hacía 8 años la señora era analfabeta y entró en una de esas misiones para enseñarle a leer y escribir. El asunto es que esa señora en ese acto estaba recibiendo su título de médico. Según ella ya había cursado no solo la educación primaria, había aprendido a leer y escribir, todo el esquema de la educación primaria, también había hecho su educación de lo que nosotros llamamos bachillerato, un high school, cada una de estas cosas, y había estudiado medicina a nivel universitario. Entonces, vamos a colocar ese ejemplo como la calidad de la educación. Si esa es la calidad de la educación, imagínate cuando se ha estimulado el resto de los años la deserción educativa. Cuando tenemos a cualquier cantidad de niños que no participan en el sistema educativo regular. Cuando en nuestras escuelas, no solo en donde hacías esa referencia de grupos armados haciendo vida en las escuelas, cuando nuestras escuelas públicas se han convertido en lo que eran las cárceles, universidades de delincuentes. Nuestras escuelas públicas son hoy un antro donde los muchachos aprenden lo peor de lo peor, más allá de lo que puedan hacer algunos profesores en un sano intento de intentar educarlos. Inmediatamente lo que atienden en los patios de recreo, en los pasillos, es lo peor, lo podrido, lo sórdido, la maldad. Es increíble a lo que estamos siendo, a lo que está siendo sometido nuestra niñez. Entonces, cuando se habla de esa deserción escolar y lo que está sucediendo en las escuelas, o lo que es la calidad educativa del ejemplo anterior, todo simplemente pinta un mañana realmente espantoso si no se toman las medidas importantes, como la primera, que es la extracción de la tiranía, y el entender que todo lo que hemos vivido en el proceso educativo durante cada uno de estos años no solo es la destrucción de la capacidad educativa, no solo es la destrucción de la lógica, del entendimiento, sino también hay que contar lo que sí fue inyectado, que es el adoctrinamiento. Entonces, cuando se habla de deserción, vamos a pasarlo completo al esquema educativo y es para preocuparse. Si ahí hablábamos de escuelas, si pasamos el fenómeno a las universidades y nos encontramos que hasta en las universidades privadas que han sido referentes en nuestro país, es como si hubiese la revolución tomado un destornillador y están destartalándola absolutamente toda. Están aprovechando de desmontar toda estructura, más allá de la calidad académica, están haciendo hasta inviable la enseñanza de calidad en esos niveles, que es lo que queda hacia abajo. La fotografía en todo lo que tiene que ver con nuestras estructuras académicas en cualquiera de los niveles es realmente preocupante. Estaba viendo que la deserción de los chicos en algunas partes llega hasta el 75%. Así es, y como te digo, eso va en una serie de niveles, ¿no? Uno de los niveles más interesantes es eso, como tú como padre que no tienes recursos y sabes lo que sucede en realidad en esa escuela, vas a mandar a tu hijo a estudiar allá, siendo un hombre bueno. Estamos hablando de una familia buena que simplemente no tiene recursos, que vive en un poblado donde dependen nada más de una o dos escuelas, donde están conscientes de que lo que se está viendo dentro de esas escuelas es terriblemente dañino para el futuro de tu hijo. ¿Qué haces? Porque no estamos ahí, vamos al otro ejemplo, que es el que simplemente tú no tienes cómo comprarle a tu hijo los útiles, no tienes cómo simplemente el pasaje, el costo del transporte para llevar a tu hijo al liceo se hace un imposible, no lo alimentas bien por la crisis económica, es decir, por el caos económico. Son sopotoscientos los factores que marcan esa realidad que se va haciendo espantosa en todos los sentidos, y ahí es cuando se pierden también aquellos números donde hablábamos de la disminución de la talla, las fallas en el coeficiente de aprendizaje, que no es ni siquiera la calidad de educación, sino es algo mucho más profundo por el daño que se hizo durante la época del hambre más recia. Es decir, son toda una cantidad de factores que sumarlo, que graficarlo dentro del esquema de la deserción, ahí hay que hacer una gran disección sobre los motivos del porqué. Otra cosa que me pareció interesante es ese médico
cubano, jefe de la misión médica de Cuba en Venezuela, que quiere entrar a Estados Unidos, y han salido médicos venezolanos, médicos cubanos que estuvieron en Venezuela con los tapones de punta, porque lo tratan de chivato directamente y de haberle hecho mucho daño a compañeros médicos por ser él el jefe de la misión médica. Y ahora está en México queriendo entrar a Estados Unidos. En cualquier momento Biden lo nombra viceministro de Salud. Sí, no me cabe duda de eso. Pero no era muy buena persona que digamos. Es la absoluta seguridad. Y técnicamente mucho de lo que llegó aquí, como hemos dicho en otras oportunidades, son gente que viene, son estructuras cubanas, más allá del médico que pudo escapar, intentar sobrevivir, o el que es bueno de corazón, que a pesar del trabajo que le hicieron o la misión que venía a cumplir, simplemente la puso de lado, buscando su supervivencia o encontrando, no queriendo hacerle daño a Venezuela. Lo cierto es que eso es parte de ese ejército de ocupación cubano que está entrenado, que está colocado para intervenir en un país. Entonces, es lógico que los que lograron escapar de la isla prisión a través de estos mecanismos y conocen al personaje, hagan las denuncias como tales. Pero la realidad política es la que te dije como comentario anterior. En cualquier momento Biden lo nombra viceministro de Salud o algo así. Sí, yo conozco varios médicos que han salido en misión simplemente con la idea de que cuando pudieran, se escapaban. Esa es la gran realidad. La gran realidad de siempre es esa. La de los equipos de béisbol que se escapa el equipo completo, los gimnastas que se escapan, los músicos que se escapan. ¿Por qué? Porque del comunismo se escapa. Punto. Así es, sí, es tan maravilloso porque todo el mundo escapa. Y es histórico, no es el ejemplo de Cuba. Hubo una razón para el muro de Berlín. ¿Se entiende la razón del muro de Berlín? ¿Qué pasó cuando tumbaron el muro? La gente de qué lado a qué lado corrió. Son realidades tan sencillas como esas que constantemente cualquier imbécil niega, porque no entiende que el socialismo es eso, y el socialismo siempre mata. Un tanquero iraní llegó a aguas venezolanas con 2 millones de barriles de condensado. Esto lo denunció UANI, Unidos contra Irán Nuclear. O sea, Venezuela e Irán están ampliando muchísimo la cooperación. Muchísimo. Como hemos hecho referencia en varias oportunidades, desde el concepto del neocomunismo fundamentalista y más el concepto de la operación de Irán en lo referente a nuestra industria petrolera, en específico en nuestras refinerías, ¿por qué Venezuela importa combustible, importa petróleo? Para que nuestros mejoradores de petróleo, agarrar nuestro petróleo está pesado y poderlo hacer un petróleo más comercial. Antes, por supuesto, nosotros comprábamos petróleo a otro tipo de clientes para poder tener esta mezcla, a otro tipo de proveedores, pero ahora por estas razones lo hacemos entre países que están absolutamente sancionados y que están siendo mal vistos en todo el mundo, menos por el eje no occidental, por supuesto. Eso, por supuesto, no es la primera vez que sucede y seguirá sucediendo mientras la revolución esté en el poder. Sí, eso lo que le dan de condensado, eso es lo que usan para aliviar el petróleo. Exacto, es el ingrediente junto con el petróleo propio venezolano para nuestros mejoradores de crudo y obtener un producto comercial, un producto vendible. Dice que Irán ya ha proporcionado 26 millones de barriles de crudo y condensado en lo que va del año. Así es, son números que si se quiere bajo para lo que Venezuela está comercializando. ¿Y Chevron cómo está trabajando hoy? Bueno, primero están llegando a encontrar lo que quedó. ¿Qué es lo que quedó de sus plantas instaladas, de sus propias maquinarias? En realidad quedaron bastante, se puede decir que no están saqueados ni destrozados. Su operatividad va a ser de acuerdo más que todo de necesidades políticas, no venezolanas, las que marquen el hecho de su efectividad en la producción.
Estas no son decisiones técnicas, son decisiones exclusivamente políticas y con ciertas necesidades de colocar petróleo en el mercado. Que si el petróleo va a ir directamente a los Estados Unidos, que es para el pago de deudas, eso son puras tonterías, porque simplemente es petróleo en el mercado. Petróleo en el mercado marca la balanza de cuánto es lo que puede ser la oferta y por lo tanto la demanda marca el hecho del precio. Lo cierto es que cada una de estas decisiones tiene que ver con la realidad de lo que está sucediendo en general en el mercado petrolero. El mercado petrolero esta semana pone en práctica Europa el tope de precio por petróleo ruso. Eso hace que Rusia, por supuesto, aumente sus exportaciones a países donde ya le vende con descuento, países donde le vende con descuento con un precio inferior al tope. Entonces, si Rusia está tan contenta con eso que le ponga el precio, es casi que el precio tope es casi que motivo de risa. Lo que va a hacer Rusia simplemente es sacar más barriles del mercado general y eso va a generar mayor subida de precio que a los nuevos socios de este eje, como el caso de Arabia Saudita, le traerá altos beneficios. Y en el caso venezolano, seguirá apuntalando la necesidad de que no solo Chevron, sino a otras empresas se les permita laborar en Venezuela para poder colocar algo más de petróleo en el mercado. Y otro desastre que se está haciendo es en el Cerro Yapacana, es un tepuy, eso es algo religioso. Es algo religioso y es algo histórico y es ese, el árbol de la vida, es esa esencia de lo que hace Venezuela. Venezuela tiene el 90% de los tepuy que hay en el mundo. Son números increíbles, son cosas absolutamente aparte. Por supuesto, el chavismo todo lo destruye, el socialismo todo lo destruye, y es lógico que vayan contra absolutamente todo. El chavismo no respeta, el socialismo no respeta absolutamente nada. Tenga que ver con religión, tenga que ver con cultura, tenga que ver con historia, con simbolismo, con patriotismo. No hay hecho que no vaya a ser destruido. Como hemos explicado en muchas ocasiones, todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. No importa qué. Todo es para la destrucción de absolutamente todo. Este es un parque nacional con fauna que no hay en otra parte del mundo, con selva amazónica, y lo han dejado casi destruido. Y no han destruido más porque no tienen necesidad. Tranquila, para allá van. 8.000 campamentos mineros. Es terrible eso. Es terrible y entonces cuando uno se puede señalar a todas estas organizaciones ecológicas que nada más lloran con el ojo izquierdo, que no ponen un grito en el cielo frente a estas realidades. Desde el principio cuando se hablaba de los conceptos del arco minero, nosotros hablábamos de cómo iba a ser eso burlado y que iban a atacar áreas que no iban a estar dentro de la zona minera. Explicábamos en aquel momento que no iba a haber un control para una minería que respetase la tierra. Pues hay que entender que la minería, no, más allá de negocios, son necesidades, ¿no? Y que minería realmente complicada por la capacidad destructiva, como es la minería del oro mal manejada, envenenando ríos y toda esta cosa, sin los métodos correctos, la minería a cielo abierto para poder conseguir el coltán, que es una cosa tan increíblemente destructiva en general. Pero hay áreas específicas para eso. En el caso de toda esta zona, de este gran parque nacional Canaima, por supuesto todo eso está lleno de esas riquezas increíbles. ¿Y por qué existe el concepto de parque nacional? Porque hay que defenderlas, hay que cuidarlas. Todo ese entorno de fauna también tiene un espacio específico, toda esa biodiversidad tiene un espacio único que da esa oportunidad. Pero no le pidan respeto nunca al socialismo por nada de eso. Por supuesto, tiene que ser destruido. ¿Y allí lo que se extrae es oro solamente o también otro tipo de metal? Oro, diamantes y tierras raras, a cual más. Venezuela, el coltán es uno solo de los ejemplos, pero tenemos que hablar del rodio, tenemos que hablar de... Se pierde de vista la riqueza de Venezuela en todo sentido, ¿no? Entonces, en esa zona en específico es muy amplio el surtido de todo tipo de materiales que son realmente codiciados
tanto por la industria tecnológica como por la industria militar. Y querido Lea, la verdad es que yo te admiro el conocimiento que tú tienes. Yo lo estoy escuchando a los dos cómo van desarrollando Venezuela y la verdad, qué lindo, ¿no? Es porque no es común. Yo no he tenido oportunidad de ver muchos periodistas venezolanos, pero realmente del nivel que tú tienes en un lugar tan complicado para vivir y que está más preparado que muchos de los periodistas norteamericanos que hablan acá. La verdad que siento orgulloso y con Jenny se llevan tan bien. Por eso me quería hablar contigo. ¿Cuál es el panorama que estás teniendo a nivel internacional? Bueno, profe, como lo hemos comentado hace mucho tiempo con Jenny, nosotros estamos, el mundo está dando vueltas y la gente no lo está entendiendo. Hay un proceso donde encontramos este eje ruso-chino-iraní, ponemos la foto del neocomunismo fundamentalista, colocamos este eje creciendo muchísimo y desbordando ese propio eje. ¿Dónde se están alimentando? ¿Dónde están los puntos que para nosotros son más fáciles de reconocer? La estructura de los BRICS y cómo ella misma va creciendo y haciéndose cada vez más fuerte económicamente, cómo distintos países se van acercando a la estructura de los BRICS y buscan su adhesión. Vemos lo que es el grupo de cooperación de Shanghái y cómo se ha ido integrando y tiene en las puertas convertirse en una especie de OTAN paralela. Vemos cómo China va haciendo directamente asociaciones específicas como la que esta semana se vio con la visita de Xi Jinping a Riyadh, a la capital de Arabia Saudita, donde no solo fue la reunión bilateral con la familia saudí, sino también sirvió de plataforma para la reunión con distintos personeros y dignatarios de otros países de toda esta zona, generándole a China un avance increíble en los dos proyectos que ya están casados de la ruta y la franja, dándole más espacio de la nueva ruta de la seda y la franja, dándole mayor espacio y preeminencia a eso. Entonces estamos viendo cómo cada uno de estos movimientos vienen a fortalecer el futuro yuan virtual y que esta sea la moneda de intercambio, no el dólar, sino la moneda de intercambio para el desarrollo petrolero. Es muy importante entender que cada uno de estos esquemas, Venezuela también ha sido parte laboratorio de esto. Quiero colocarle para esa muestra de esa transformación que todo esto está sucediendo frente a un proceso de debilitamiento de los Estados Unidos y frente a un proceso de debilitamiento de Europa realmente impresionante. Pero este punto donde estaba colocando lo del experimento y la realidad económica, ahorita está cada vez avanzando más este concepto de ir generando una moneda digital estatal, que la misma que sea controlada también por bancos centrales de cada uno de los países. El asunto es que este eje ruso-chino están planteándose una moneda que a la vez tenga como reserva, que el respaldo de esta moneda digital, de nuevo, insisto, no como la Bitcoin o como el resto de las criptomonedas, sino una criptomoneda perteneciente a la banca, cuente con el respaldo en recursos propios, ¿no? Más allá del oro, en recursos, en commodities como gas, petróleo, y ahí es en donde está el reflejo del experimento de lo que se quiso hacer en Venezuela con lo del petro. Es muy interesante cada uno de este tipo de cosas, este proceso de hacer que la gente pase hambre y lo aguante, este proceso de ir eliminando libertades, va de la mano de los procesos ya establecidos en China de control social y este tipo de experimentos increíbles que van haciendo que el mundo se dé vuelta y aún no se tome en serio lo que estamos viviendo. Es increíble que uno de los líderes del globalismo, el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, coloque precisamente a China como país ejemplo y referente. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Para eso trabaja este tipo de instituciones. Va generando un esquema socialista, ese esquema de ese pensamiento, de ese eslogan del Foro Mundial, donde te dicen en el 2030 no tendrás nada y serás feliz.
tan no tendrás nada, que la gente está yendo feliz a sin percatarse, a este gran voltear del mundo. La situación que estamos viviendo hoy es realmente delicada en todo sentido, ¿no? Porque, sobre todo para los que pertenecemos a lo que conocíamos como mundo occidental, porque el mañana directo de no existir ningún tipo de tropiezo a lo que se está viviendo, no nos va a gustar, simplemente va en contra de cómo hemos sido educados, formados, sentir la libertad, sentir la vida y sentir las oportunidades. Vamos a un proceso donde todos estos ingredientes, todas estas pruebas de laboratorio, exitosas o no, de las cuales ha sido víctima Venezuela, y todos estos procesos que sí han sido exitosos en cuanto a control social, sobre todo los ejecutados en China, van a fusionarse. Y en ese momento vamos a ver cómo el mundo realmente volteó, pero ya no habrá posibilidad de enderezarlo. Mi querido León, tú sabes que es lindo, maravilloso como tú haces ese análisis, pero quiero compartir contigo algo que es muy difícil compartir con los analistas. Y yo me hago esta pregunta. ¿Saben los famosos cuánto es la capacidad que tiene la Tierra? Mejor dicho, ya exactamente para ser son 800 millones. Hay 7.800 millones. Ya están los 8.000. Y la Tierra aguanta hasta 10.000. 10.000. Y yo me hago otra pregunta. No solo esto, los países europeos, los más evolucionados, resulta de que están la gente envejeciendo y no hay para mantener a los que se jubilen. Yo creo que lamentablemente el pensamiento de Malthus, lo que se conoce hoy como el malthusianismo, entró mucho en el pensamiento de las ejecutorias de los gobiernos actuales en el mundo. No sabemos quién le puso esa cifra de 10.000 millones como tope a la población. En realidad, cuando nos colocamos frente a la capacidad de producción, evidentemente, exclusivamente, lo que tiene que ver con alimentos en el planeta, claro que hay una capacidad para producir muchísimo, muchísimo más de lo que se produce hoy. ¿Estamos haciendo lo correcto en controles de contaminación? No, para nada, cuando dejamos claro que esa huella de carbono que no se veía, que se veía, es mucho más suave de la huella de carbono que hoy no se ve. Es decir, toda esta mentira que existe con las energías verdes simplemente es eso, una gran mentira que está generando un mayor nivel de contaminación. Tenemos una política desde hace mucho tiempo, en el caso europeo, donde la gente restringió su capacidad de generar familias fuertes, de ir generando relevos. Entonces ellos decidieron darle, con esa excusa de no poder mantener el sistema de pensiones, darle entrada a África y con eso darle entrada a un proceso de islamización de sus países. Entonces, nosotros estamos envueltos en una serie de decisiones que desde cualquier punto de vista son increíblemente erradas y que van matando el mundo como lo tenemos hoy, ¿no? Y matando en físico al ser humano como casi que una demostración de necesidad, ¿no? Tenemos que venir a matar muchísima gente porque simplemente es insostenible. Lo insostenible, hay que hacerse muchas preguntas de qué se está haciendo para poderlo hacer sostenible de manera real y no con falsedades. Se le está haciendo muchísimo daño al ciudadano en general, lo estás matando de hambre con estos incrementos de pobreza, y al matarle sus libertades económicas, por supuesto, ni el grito de hambre se va a poder escuchar, pues. Entonces, en general, si sumamos eso al espacio de la vuelta económica que se está dando, para el ciudadano común, el futuro no pinta bien. El futuro no pinta bien. Primero tiene que encontrarse en hechos de gobierno situaciones como las que encontramos en Hungría, donde hay un gobierno donde decidió la vida de familia es lo que queremos impulsar, no a la agenda de género. Nosotros queremos un país como somos católicos, por lo tanto paramos la influencia de la islamización.
Nosotros queremos un país que tenga sus capacidades económicas, a pesar de que la Unión Europea nos ponga freno. Cada uno que tenga, nosotros somos un país que tiene una voz y una opinión en el escenario internacional y la han dejado muy clara con respecto a la situación actual de la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, ese quizás es el único ejemplo hoy vigente de qué es lo correcto para hacer para detener todo el desastre que enamorábamos hace un momento. Por eso sería maravilloso, como tú haces los análisis internacionales. Tenemos el problema, ¿qué pasa con Israel? Israel se cerró, se peleó con el vecino y ahí están bombardeándose uno con el otro. Y realmente no creo que aporte mucho hacia el mundo, ¿cierto? Ni armas está dando a Ucrania para defenderse, ¿no? Sí, y sorprendente cómo Ucrania logró atacar y combatir a los propios rusos, porque Rusia se creía que era una potencia hasta más grande que los Estados Unidos, parece que no tiene nada de eso, era todo brujo. No estoy yo de acuerdo para nada, profesor. No estoy de acuerdo para nada. No importa, dilo, que eso es lo que más interesa. Fíjese, la manera como pelea Rusia sus guerras desde tiempos imperiales hasta el hecho soviético es muy particular. Nosotros tenemos que entender que el mejor ejemplo quizás es la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra Rusia técnicamente estaba perdida, las tropas de Hitler estaban a punto de entrar en Moscú. Cada una de estas cosas son una serie de realidades. Pero lo cierto es que cuando el ejército ruso decidió avanzar, tenían dos ejércitos. Pues había un ejército detrás que mataba a los que desertaban, a los que intentaban desertar o cualquier cosa de esta. Y ese ejército pasó hambre y ese ejército sufrió y ese ejército no tenía armamento supuestamente en aquel momento de calidad, pero ellos fueron los que tomaron Berlín. Entonces, así es como funciona Rusia. Así es como funcionaba en la época soviética y así es como funciona en la actualidad. Pensar que Rusia va a perder esta guerra es un absurdo. El planteamiento de lo que busca Rusia en Ucrania, más que todo son respuestas a comportamientos de la OTAN, donde OTAN violó las reglas, que eso hay que entenderlo, lamentablemente es una gran realidad, y Rusia va a cobrar, y va a ir cobrando caro. Rusia tiene la capacidad de venir y aplastar Ucrania completa, sí. ¿Por qué no lo hace? Porque no es lo que busca. Porque está en un juego político que no depende solo de Rusia, que depende mucho de la acción y las vinculaciones chinas. Creer que este juego fue porque Putin quiso, voy a tomar el territorio, no, esto es un asunto bastante bien complicado, bastante extenso, y y hay que entender que la respuesta de Ucrania no es la respuesta de Ucrania, es una gran respuesta de la OTAN escondida. Son cualquier cantidad de armas, que hasta el mercado mundial de armas está escaso de armas por la cantidad de armamento que se le fue entregado a Ucrania. La deuda que le va a quedar a Ucrania va a ser simplemente impagable solo en lo referente a armamento. No estamos hablando de la reconstrucción de lo que quede de Ucrania físicamente reconocida como Ucrania. Hace tiempo conversaba yo con Jenny sobre unas palabras del presidente Trump y la importancia de que exista un mediador real y que lamentablemente Ucrania termine de admitir que va a tener que negociar cosas que son muy dolorosas con respecto a su propia soberanía. Esta semana precisamente Israel, precisamente uno de los centros de estudio de inteligencia política de Israel, recomienda exactamente eso. Parar la guerra, aceptar esto y ponerle fin a lo que puede ser un avance más grande del esquema ruso. Yo explicaba en aquel momento que Rusia iba a buscar dejar Ucrania sin costa, iba completo hacia Odessa y comunicarlo hasta con el cinturón de Transnistria, que es ese pedazo que tiene Rusia desde la época soviética ahí al lado de Moldavia. ¿Cuándo van a tirar ese zarpazo? En cualquier momento, con toda tranquilidad.
Hay que entender cada uno de estos puntos, hay que entender que el 70% de la energía que consume Moldavia es producida en Transnistria, que Moldavia sobrevive también con energía producida en Ucrania, producida a través del gas que va de los oleoductos que llegan a Ucrania, son gas ruso que llega a Ucrania. Son una cantidad de hilos que hay que ponerlos todos en visión para poder comprender qué es lo que buscaba Rusia en la guerra, ha sido el comportamiento internacional, cuál ha sido la locura del ataque al gasoducto del Nord Stream y cómo todo eso y cada una de esas acciones van haciendo la forma de lo que será la próxima jugada de China cuando China vaya a hacer el reclamo formal de Taiwán. Entonces, mirar este asunto solo desde el punto de vista de batallas y no verlo como los hechos políticos que están aconteciendo en cada uno de este tipo de situaciones y lo que va generando también esta unión grande de lo que hablábamos del Grupo de Cooperación de Shanghái, este crecimiento de los BRICS, este acercamiento increíble de China al Golfo Pérsico. Cada una de estas tienen ese mismo eje, esa razón. Todo eso contribuye a esta gran deformación que se está viviendo del mercado petrolero frente a la mentira del combustible, de los combustibles verdes, frente a este hecho de cómo China se asocia con Arabia Saudita asegurando precisamente un mercado más grande de combustible fósil. Es decir, lo que se está jugando, esta vuelta al mundo y este eje que lo aceleró todo, que es el hecho de esta guerra en Ucrania, es bastante complejo porque es parte de esa vuelta del mundo. Fue ese reloj de acelerarlo. Se muestran las debilidades de Europa, se muestra el poderío político que le va quedando a Estados Unidos, se muestra el avanzar gigantesco de ese eje que se escapa de esa frontera que pudiésemos llamar de influencia de ese grupo de cooperación de Shanghái o de las ideas de la ruta y la franja, y vemos cómo China tiene una influencia económica increíble en nuestras naciones latinoamericanas y mantiene Rusia una influencia política extraordinaria, y encontramos cada vez más la presencia iraní, sobre todo en Venezuela. Es decir, el mundo está dando bastante vuelta, una vuelta bastante grande, y esa fotografía o quizá ese detonante que ha sido la guerra de Ucrania tiene que verse como hecho político global, no como una situación puntual. Nos quedan 4 minutitos, pero te quería preguntar por Venezuela y Guinea Ecuatorial, que cada vez se establecen más lazos. Sí, pero el chavismo busca establecer lazos con cualquier país que genere un titular y que lo muestre como operador político dentro del concierto internacional de las naciones. Por supuesto, estos países que también son execrados del resto de sus comunidades buscan establecer estos lazos de relación directa. No es el primer documento o intención o acuerdo que se firma, que ya lo firmó Chávez en su momento. Maduro firma los nuevos, que son los mismos, son asuntos repetidos irregularmente sin mayor importancia ni trascendencia para los países como tal, y mucho menos en beneficio de sus pueblos. Pero traen ese referente internacional y aseguran votos a nivel de la ONU, generan movimientos de coaliciones de países que van generando deudas políticas que son sobre todo canceladas a través de expresiones en multinacionales. Bueno, estaba viendo que los acuerdos son en educación, cultura, y ahora vieron lo interesante, hidrocarburos, minería, migración, telecomunicaciones y transporte aéreo. Sí, sí, bastante podemos aportar los dos países hacia el desarrollo de eso. Sí, en hidrocarburos y minería ahí no hablo. Sí. Pero en lo demás... Es parte del chiste de lo que siempre ha sido. Porque, mira, basta recordar, y siempre es bueno recordarlo, aquella visita de Chávez a Bagdad. El que era alcalde del municipio de Libertador sacó un edicto donde colocaba Bagdad y Caracas ciudades hermanas. Aquí nunca ha habido límite para el ridículo en ese sentido. No, seguro que no. Noel, gracias hoy por el doblete. Y ya se nos termina el tiempo. La semana que viene es el último programa en vivo que nos queda este año. Okay. Después ya tenemos Navidad, Año Nuevo y Dios mediante arrancamos en enero con todo. Perfecto.
Así que te convocamos para el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y nosotros le deseamos una semana maravillosa y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado a la medianoche. Buenas noches, profe. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy en esta hora, este reencuentro con usted en esta hora especial. Gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, ahí ya el primer gran número que no cuadra. Tú sabes que para mí es muy difícil hablar de esa realidad y más cuando se habla de pensionados, cuando aquí la pensión promedio de los que la pueden cobrar gracias a las nuevas devaluaciones no llega a $7. Bueno, parte de esto, vamos a poner la fotografía gigantesca, lo que estamos supuestamente a nivel global en un proceso inflacionario. Vamos a sacar los números extraordinarios como los que protagoniza Venezuela, los que protagoniza Zimbabue, o Argentina. El Líbano. Sí, pero fíjate que cuando vamos a llegar a Argentina, primero pasamos sobre los 30 países con mayor inflación en el mundo antes de llegar a Argentina, y el número de Argentina es bastante alto, ya cuando estamos hablando siempre de lo que son 2 dígitos en cuanto a inflación. El asunto es que Venezuela tiene más de 5 años por sobre los 3 dígitos en inflación. Entonces, sacando eso, vamos a estos números donde podemos quizás meter hasta Argentina en unos números que rondan ese 8, 10%, 12% como tope de inflación, que ya entramos ahí en los 2 dígitos. Es una realidad simplemente aplastante, ¿no? Y es una realidad que es increíblemente contradictoria en una fotografía que se muestra ahí en esos datos que nos pasó Jenny. Si estás hablando de una inflación de un 8% y el proceso de las compras navideñas va a tener un incremento de un 48%, hay un número que no te están contando en la realidad. La realidad siempre va por encima de estos procesos de números inflacionarios, y son números que los números reales se ven en el tiempo. Si nosotros queremos colocar el efecto de lo que ha sido la depreciación de la moneda, que esto es algo muy distinto, ¿no? Esto es bastante difícil colocar los ejemplos de lo que pueda estar viviendo Argentina, de lo que vive Estados Unidos o lo que ha vivido Venezuela, sobre todo porque en el caso de los Estados Unidos hay una moneda, el dólar, que es una moneda de referencia, y jugar a una devaluación del dólar como tal es una cosa bastante difícil. Pero hablar con respecto a lo que fue la destrucción de la moneda de Venezuela, del bolívar, estamos hablando de que desde la llegada de Chávez, cuando empezó a quitarle ceros al bolívar y todos los ceros que le ha quitado Maduro, son como 16, hoy estaríamos hablando de que un dólar de aquel entonces, un dólar con el bolívar de aquel entonces, costaría 17 billones de bolívares, un dólar, al momento de hoy, con las devaluaciones que se ha vivido hoy. Entonces, esa es la realidad de la fotografía que vive Venezuela. No hay manera de colocarles hoy ese símil, ni siquiera con el desastre que se está viviendo en Argentina, ni con el desastre que vivió Argentina alguna vez en la hiperinflación. Nosotros llegamos a superar en números de devaluación e hiperinflación los récords de Zimbabue. Entonces, hoy que Zimbabue nos esté ganando de nuevo en inflaciones, porque es la constante de Zimbabue, ¿no? Pero nosotros aplastamos los números de Zimbabue frente a esa realidad. El asunto es que sí hay un punto en común que nos puede acercar a cada una de estas fotografías, que son cómo se va en contra del ciudadano, del individuo, y más del individuo que quedó preso del sistema en base a estos conceptos de pensiones y jubilaciones, y se hace dependiente de esa realidad. Después de una vida de trabajo, espera una compensación justa por su vida de trabajo y se queda simplemente sujeto a estas pensiones que son el principal termómetro del desfase real de el hecho de gobierno y las realidades económicas que vive la población. En el caso venezolano estamos hablando de que un pensionado hoy, con esta nueva evaluación, estaría recibiendo de pensión alrededor de $7. Lo increíble de esto
es que esto representaría como un gran aumento comparado con los $2 que antes recibía hace menos de 2 años. Ahora, Perdone, profe, para colocarle la eh, fotografía de una manera más cruda todavía. En aquel momento, la dolarización fáctica que ha vivido Venezuela no era tal. Hoy, los precios que usted menciona frente a la realidad de esos productos son los mismos precios que vive Venezuela. Imagínese lo que es vivir con esos precios, con ese ingreso de $7. Lo veo difícil, profesor. ¿Por qué? Porque el latino viene de estar viviendo una constante crisis. En Latinoamérica la palabra crisis es el día a día. El nivel de la crisis es lo que cambia. Podemos llegar a crisis récords como la que vive el venezolano, pero el latino está acostumbrado a sobrevivir en crisis y creer que eso es vida. Cuando tiene el fenómeno, tiene la oportunidad de llegar a un país armado como los Estados Unidos y se empieza a encontrar que sus derechos son reales, más cuando puede ejercer la ciudadanía y darse cuenta de que sus derechos los puede ejercer, de que esa palabra ejercicio de la ciudadanía es una realidad factible, le cuesta mucho integrarse a ese esquema, ¿no? Como no lo termina de aceptar porque viene de este historial de supervivencia, no traslada el nivel de pensamiento y no entiende que cuando te subieron un producto en los Estados Unidos, estás alterando una cadena gigantesca. No es la especulación que te hace aquí cualquier grupo de supermercados o porque simplemente alguien hizo un negocio con el gobierno para que no vieran cuando se estaba haciendo una cochinada con algún rubro en específico. No. Lo que se está haciendo es parte de este gran proceso donde cada uno como ciudadanos, no importa de cada país, pero sí a la frecuencia que permite esa realidad, se vaya viendo disminuido en todo sentido, donde te quede simplemente el hecho de lo que recibes como ingreso, tengas que destinarlo exclusivamente para la alimentación y generando una serie de deudas aparte y destruyendo la calidad de vida. Y llegas al asunto como quedas en Venezuela, que no es discusión de calidad de vida, sino de vida o muerte. Entonces, el ejercicio formal de la ciudadanía, estando en un país armado, es lo que detiene estos procesos. Es muy importante que, sobre todo el latino, que ya está haciendo vida formal en los Estados Unidos, se dé cuenta de ese comportamiento ciudadano y haga valer esos derechos y alerte sobre la realidad que ha vivido Latinoamérica por no atender esos principios. Son fundamentales reconocer ese ejercicio de la ciudadanía, y perdonen que lo repita tanto, porque ese hecho de ciudadano para Latinoamérica no tiene valor alguno. Esa es una gran no, realidad. gasta igual. Yo me doy Exactamente. cuenta que van al supermercado y si hay una cosa cara la pagan igual, pero no se dan cuenta de las consecuencias que tiene para su vida, que tiene para el vecino, que tiene para la armonía de la sociedad. Exactamente, no lo entiende, es un desfase increíble y se llega a la locura de lo que vivimos hoy en Venezuela. Y es importante tener eso. Ese mismo efecto que usted está diciendo, gasta igual, no lo entiende porque no valora, porque viene aquí de sobrevivir. Y sí, los precios suben y uno se ha ido adaptando a esa realidad. Llegamos a niveles increíbles de locura en Venezuela, donde está esta crisis, donde la gente sigue muriendo por falta de alimentos, de ingestión de buenos alimentos, no tiene poder adquisitivo para hacer esto, pero nos encontramos con un local que pone a la venta un televisor en más de $100,000 y se agota. Entonces, porque es eso, existe también la casta que no ha entendido, donde no mide el costo de sus ingresos, donde sus ingresos para él no tiene un peso, no tuvo un costo real. Y sigue en ese proceso de depreciación de la vida, sin entender que lo que está es contribuyendo a ese proceso, está siendo parte fundamental está en la construcción de su propio cadalso. Así es. Y es muy importante entender que todas estas razones, tanto económicas, sociales en general, siempre tienen un fondo y un direccionamiento político.
para poder explicarlo de una manera más clara sobre la realidad venezolana y por qué el venezolano que se trasladó a la Florida y tiene, si bien ya el espacio para el ejercicio del voto o simplemente se convierte en un movilizador de opinión sobre hechos políticos de los Estados Unidos, es muy importante que podamos entender por qué viene con la mente absolutamente deformada. Cuando nosotros nos encontramos que toda nuestra dirigencia política, comunicacional, académica, rechaza a Trump, rechaza a Bolsonaro, rechaza a Orban, le rinde culto a Obama, llamó a votar por Biden, aplaude a Lula, le parece excepcional que personajes como Boric lleguen al poder. Ahí tienen ustedes el reflejo de qué fue lo que sucedió. Tenemos toda una dirigencia, el Pater Family de Venezuela, le ha inyectado profunda estupidez y socialismo por dosis gigantesca a nuestra sociedad. Entonces nuestra sociedad perdió el eje de hacia dónde es lo correcto, qué es lo que trae responsabilidad, qué es lo que trae oportunidad de crecimiento, desarrollo y al final la construcción real de las libertades o el sostenimiento de las mismas o hacer valer de nuevo la razón de la ciudad, del ser ciudadano. Ese concepto de responsabilidad, ese concepto de realidades, el venezolano lo tiene destruido por una estructura dirigente que ha hecho lo posible para que toda esa realidad sea esa. Y esa realidad, cuando es trasladada a un país como los Estados Unidos, hace posible que la gente siga alimentando el monstruo que va generando la destrucción. Ese proceso al cual usted llama, que sea el ciudadano jubilado, esta persona que está dependiendo de un ingreso que evidentemente se le está disminuyendo, ese llamado de alerta es eso, despertar frente a una realidad que nuestros países ya han vivido, una realidad que en el caso venezolano simplemente es extraordinariamente escandalosa. Entonces, es fundamental que cuando se ve el deterioro económico de una sociedad, puede ir garantizando a futuro el avance político que va eliminando el resto de las posibilidades y derechos reales. Si hoy usted siente la capacidad de que usted ve que su capacidad económica está absolutamente disminuida y está viendo que eso no es por un fenómeno natural o porque su país está envuelto en un proceso de guerra, sino porque es una decisión política, esté consciente que mañana esa falta de poder tener la capacidad económica será también falta de capacidad de ejercicio de sus libertades. Es imposible entenderlo, profesor. Yo mismo, que soy víctima de esa realidad, cada vez que intento proyectar, hacer el imposible en un presupuesto, eso es ridículo, ¿no? Simplemente que con la poca entrada planificar eso, comida y algo de medicinas, ver cómo se pagan los servicios, cómo se llega a poder más o menos cerrar ese ciclo. No estamos hablando de vivir, ni mucho menos soñar con ahorrar o cosas de estas, no tiene nada que ver con esa realidad. Pero vamos vamos a esa persona que sus hijos se fueron, que se quedó solo, un hombre que simplemente su vida se la dedicó al trabajo, sus hijos se fueron ya y pueden que no estén tan conscientes de lo que está viviendo esta persona que está dependiendo de esos solo $7 al mes. Simplemente sobrevives a la buena de Dios. Sobrevive todavía porque Venezuela sigue siendo en el ciudadano común increíblemente solidario. Increíblemente solidario. Y de una u otra manera le presta una mano, le presta ayuda, consciente de que puede ser dinero simplemente tirado al vacío, pero consciente del dolor, consciente de las realidades. Venezuela, cuando estamos hablando de números, estamos hablando de casi un 80% de pobreza. Entonces, tiene que tenerse claro de que hay un 80% de la población que se acerca a esa realidad de esos ingresos como ingreso único. Entonces, la burbuja que se vive en Caracas y en las principales ciudades del país, que es alimentada por un mensaje cargado de banalidad y de estupidez, no tiene nada que ver con la realidad, sobre todo de la que se vive en el interior del país, porque hasta los barrios de Caracas siempre reciben algo de la burbuja, ¿no? O gracias a la delincuencia también se nutren de esa burbuja. Lo cierto es que el proceso socialista, cuando va minando cada uno
de sus virtuales enemigos, por supuesto tiene que ir condicionando el esquema económico, destrozándolo. Nosotros que vivimos este desastre, vivimos esta hiperinflación récord, es importante que se entienda que este fenómeno que estamos pasando en la actualidad, como ya lo he conversado con Jenny en anteriores oportunidades, es este nuevo trampolín para volver a vivir un proceso tanto hiperinflacionario como la muerte total de nuestra moneda. Venezuela ha sido uno de los lugares para experimentar con la población de la manera más cruel, ¿no? Y vemos esto, si esta población puede sobrevivir con estos números, ¿por qué no trasladar eso a otras poblaciones? Y parece que ese fuese el objetivo. Es increíble, es increíble. Profesor, es que llegamos a niveles del absurdo. Vamos, para poder manejar con usted un poquito eso de números para que se entienda la realidad de lo que está viviendo los Estados Unidos y lo que está viviendo Venezuela. Venezuela fue durante años productor de café, productor de muy buen café. Una bolsa de 1 kilo de café en granos en una tienda promedio de los Estados Unidos cuesta $16, $17. Sí, eso es, en el caso de eso, de una bolsa de 1 kilo de café en grano, en los Estados Unidos el promedio es eso, $16, $17. En Venezuela, país productor de café, el promedio, estamos hablando de que ya está en $20 el kilo. Gracias, profe. Gracias y gracias en nombre de Venezuela por de verdad tantos años de podernos brindar esta ventana para poder y no solo señalar la realidad que se vive en Venezuela, sino que a su vez sirva de eso, de alerta sobre cómo cada una de este tipo de cosas pueden ser vividas en cada uno de sus países. Estamos hablando de los Estados Unidos, una sociedad armada, un país armado, un país donde el ejercicio de la ciudadanía es una realidad que puede permitir, que sirve de herramienta para evitar el desastre que nosotros vivimos.